¿Qué es la valentía? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos cultivarla? En este video analizaremos la valentía en su contexto más profundo, su relación con nuestra vida cristiana y cómo podemos aplicar este valor en nuestra vida cotidiana. La valentía, en su sentido más básico, es la capacidad de enfrentar el miedo, los desafíos y las adversidades con determinación, coraje y convicción. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La valentía implica tomar decisiones difíciles, enfrentar lo desconocido y persistir incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. En la vida cristiana, la valentía es esencial. Vivir nuestra fe de manera auténtica requiere valentía. Ser testigos de Cristo en un mundo que a menudo rechaza los valores cristianos es un acto de valentía. La valentía cristiana no se trata de la fuerza física o de la audacia en el sentido mundano, sino de una valentía que nace de la fe en Dios y de la confianza en su plan para nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de valentía que nos sirven de guía y de inspiración. Muchos de los grandes personajes bíblicos, como Moisés, David, Esther, Daniel y los apóstoles, fueron llamados a actuar con valentía en situaciones de gran dificultad y peligro. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, sino lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Uno de los primeros ejemplos que encontramos en la Biblia de valentía es el de Josué, quien fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. En Josué, Dios le dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas». Esta palabra de ánimo y de fortaleza nos recuerda que la valentía cristiana no depende de nuestra capacidad humana, sino de la presencia y el respaldo de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo es el de David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat. En Samuel vemos cómo David, a pesar de su juventud y su inexperiencia en la guerra, se presenta ante Goliat con valentía, confiando en que Dios le daría la victoria. Su valentía no fue el resultado de su destreza o fuerza, sino de su confianza en que Dios estaba con él. El Nuevo Testamento también está lleno de ejemplos de valentía. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de valentía al enfrentar la cruz, a pesar de las dudas y el sufrimiento que sabía que tendría que experimentar. En Hebreos se nos recuerda que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Esta valentía de Cristo, al entregarse por amor a la humanidad, es la valentía suprema que nos inspira a vivir con coraje y determinación en nuestra propia vida. Los apóstoles, como San Pedro y San Pablo, también dieron ejemplos poderosos de valentía. A pesar de las persecuciones, las cárceles y los peligros que enfrentaron, nunca dejaron de predicar el Evangelio ni de mantenerse firmes en su fe. En Hechos, después de ser amenazados por los líderes judíos, los apóstoles oraron a Dios pidiendo valentía para continuar su misión. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Es importante entender que la valentía no significa no tener miedo. La valentía es el coraje de actuar a pesar del miedo. A lo largo de la vida, todos enfrentamos situaciones que nos generan temor. Enfrentarnos a un diagnóstico de enfermedad, tomar decisiones difíciles en el trabajo, luchar contra la tentación o incluso hablar en público. El miedo es una emoción natural y humana. Sin embargo, lo que distingue a la persona valiente es su capacidad de avanzar a pesar de ese miedo. En la vida cristiana,
la valentía también está relacionada con la obediencia a Dios. Muchas veces, hacer lo correcto implica un desafío, y en esos momentos, la valentía cristiana nos mueve a seguir el camino de Dios, incluso cuando es difícil. En Timoteo, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos enseña que Dios nos ha dado la valentía que necesitamos para vivir según su voluntad, y no debemos dejarnos dominar por el miedo. La valentía cristiana también implica confianza en que Dios tiene el control. Cuando enfrentamos dificultades, podemos tener miedo de lo que vendrá, pero nuestra fe nos asegura que Dios está con nosotros. Como dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta confianza en la protección y el plan divino nos da la valentía para seguir adelante. Un aspecto crucial de la valentía en la vida cristiana es la valentía para luchar contra el pecado. Vivir conforme a los principios del Evangelio no es fácil en un mundo que a menudo promueve valores contrarios a la fe. Enfrentar las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere valentía. La valentía para resistir el pecado está relacionada con la fortaleza interior que recibimos del Espíritu Santo. El pecado puede presentarse como algo tentador y atractivo, pero la valentía cristiana nos permite resistir esas tentaciones y elegir el camino del bien. Como dice en Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Con la ayuda de Dios, podemos encontrar la valentía para vencer el pecado y vivir de acuerdo con su voluntad. El camino de la santidad es un camino que requiere valentía, porque implica constantemente tomar decisiones difíciles. A menudo, ser fiel a Dios nos lleva a ir en contra de las corrientes de la sociedad y a tomar decisiones que no son populares ni fáciles. Sin embargo, la valentía cristiana nos da el valor de seguir a Cristo en todo momento, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Otro aspecto importante de la valentía es la capacidad de ser valiente en nuestras relaciones. Ser valiente en las relaciones significa ser honesto, expresar nuestros sentimientos y tomar riesgos emocionales al conectar con los demás. También implica ser valientes al perdonar, especialmente cuando nos han hecho daño. El perdón es una de las áreas en las que la valentía cristiana juega un papel crucial. Perdonar a quienes nos han ofendido no es fácil, pero es un mandato de Jesús. En Mateo, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús le responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón requiere valentía porque nos obliga a dejar ir el rencor y el resentimiento, y a abrirnos al amor y a la gracia de Dios. La valentía también se muestra en la capacidad de amar incluso a aquellos que nos hacen daño. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Esta es una de las formas más profundas de valentía, ya que nos desafía a superar el egoísmo y el resentimiento para actuar con amor, incluso en medio de la adversidad. Ser valientes también implica ser testigos de Cristo en el mundo. Vivir nuestra fe públicamente, compartir el Evangelio y vivir de acuerdo con los principios del cristianismo no siempre es fácil. En muchos contextos, ser cristiano puede resultar incómodo, impopular o incluso peligroso. Sin embargo, la valentía cristiana nos impulsa a no callar, a no rendirnos ante las adversidades y a vivir nuestra fe con coraje y alegría. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de valentía al predicar el Evangelio incluso en medio de las persecuciones. En Corintios escribe: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Esta valentía para perseverar en la fe, a pesar de las dificultades, es un testimonio poderoso de la gracia de Dios en nuestras vidas. La valentía es una virtud cristiana que todos estamos llamados a cultivar. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar con fe y confianza en Dios, incluso en medio de las dificultades. La valentía nos permite enfrentar los desafíos de la vida, resistir el pecado, perdonar a los demás y ser testigos de Cristo en el mundo. Como nos enseñan las Escrituras, cuando confiamos en la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, podemos ser valientes en todo momento, sabiendo que Él nunca nos abandona. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes cultivar la valentía en tu vida. ¿En qué áreas necesitas más coraje para seguir a Cristo? ¿Cómo puedes ser más valiente en tu fe, en tus relaciones y en tu lucha contra el pecado? Que la valentía que proviene de Dios te impulse a vivir con pasión y compromiso, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la valentía en la vida cristiana. Que el Señor te bendiga y te fortalezca para ser valiente en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video.